No quito más el tiempo, no corto lo que sería esta breve introducción y quería darle la palabra directamente a nuestro invitado, al querido Jorge. Así que bueno, te cedo la palabra, querido compañero, y bueno, desde ya el gusto de poder contar nuevamente contigo. Bueno, los saludo nuevamente a todos. La verdad es que para mí es un gusto estar con ustedes, compartir las búsquedas, porque las certezas generalmente desbarrancan frente a situaciones como las que estamos viviendo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esta es una encerrona que me ha hecho maliciosamente Edgardo Moca para ponerme a mí en la picota de todos ustedes y yo he aceptado gustoso porque es como que nos agrandamos chacarita cuando las situaciones son difíciles. Está acá Yo, en la platea, Moca, así que ¿cómo? le podés devolver el Eh, proyectil. Me estás viendo. ¿Qué decís, Edgardo? ¿Cómo estás, Eh, Jorge querido? Gracias por estar, gracias por no, venir. no, gracias, gracias a vos. Parecía que era una encerrona porque en estas situaciones son más los que callan que los que otorgan, como dice el dicho, ¿no? Bueno, yo no acostumbro a callar y quiero empezar, como siempre empiezo mis análisis, porque un análisis que no esté contextualizado es un análisis generalmente binario, un análisis que se encierra en el ojo de la cerradura y no es un análisis abarcativo, satelital. Y yo pretendo hacerlo desde el ámbito internacional primero para llegar al ámbito local, nacional y también el tema del fondo, al cual no le vamos a sacar, obviamente, eh, el traste a la jeringa, ya que estamos hablando desde la medicina, ¿no? Pero a mí me parece que como está todo concatenado, como todo tiene en esto que nos enseñó el general Perón de que la política es la política internacional y el resto es cabotaje pueblerino, eh, veo el tratamiento de la información sobre los episodios de Ucrania y todo el mundo dice se está iniciando una guerra. Yo creo que se está terminando un proceso histórico que empezó hace mucho tiempo. Y esto me parece bueno reflexionarlo entre todos, porque si no, vamos detrás de la agenda del enemigo que pretende hacer creer que los hechos son hechos fotográficos y que no tienen un correlato, una película que se viene desarrollando hace ya mucho tiempo. Lo concreto de esto es que la política internacional ha sido ocultada por los medios de comunicación masivos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo occidental, que ha ocultado no solamente los crímenes y las guerras que han producido, en el caso de los países de Oriente, 2,5 millones de muertos en menos de 10 años y más de 4,5 millones de desplazados, que lo han mostrado como fotos de cadáveres flotando en el Mediterráneo, y que todo esto venía sucediendo pareciera como si fuese un hecho natural, casi una naturalización de la vida y de la muerte, que por suerte incluso uno de los pocos ejes positivos de la pandemia es que puso en visibilidad en la crisis civilizatoria a nivel global con todos sus aspectos, entre ellas la naturalización de este tipo de cuestiones. Si yo a los argentinos, cada uno de nosotros le hablamos de qué está pasando hoy en el estrecho de Malaca, todo el mundo va a ir a buscar un mapa. Y si hablamos del estrecho de Hormuz y cómo se está dirimiendo en ese pequeño estrecho de 60 kilómetros, bordeado por Irán, Yemen, Emiratos Árabes y Qatar, el paso de prácticamente el 60% del petróleo que va a Europa, no sabemos de lo que estamos hablando. Y sin embargo, hay conflicto ahí entre fuerzas navales de Estados Unidos y fuerzas navales iraníes. Y esto no sale en ningún lado porque la información es ocultada. Si hablamos del mar de la China y de las islas artificiales, y si hablamos del el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que hoy compite con el Fondo Monetario Internacional a nivel global,
como banco de última instancia, tampoco sabemos, esto fue creado en el 2014, un banco que empezó con 22 países del sudeste asiático y que hoy tiene 112 países, en donde está en Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia, pese a formar parte incluso de la nueva alianza de Estados Unidos que se llama AUKUS, que es una alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para intentar controlar el mar de la China y que le ha hecho fracasar un negocio de 55.000 millones de euros a Francia, lo cual ha originado un nuevo conflicto con la Europa que está en disgregación justamente por este tipo de temas. Nadie habla del gasoducto ruso-alemán y la alianza ruso-alemana, que es prácticamente una dependencia, y no he visto en ninguno de los medios de comunicación de hoy la huelga general de Alemania ayer, de todos los sindicatos, por falta de combustible y el aumento de los precios por la energía. Esto está sucediendo por la guerra. Esto está sucediendo en un barco donde no se conoce que el mayor mercado del mundo hoy está en la Organización de Cooperación de Shanghái y que esto prácticamente tiene más de la mitad de la población mundial bajo un tratado de libre comercio, ni la ruta del Ártico entre Rusia y China, ni que todos los negocios a futuro que se están concretando en el mundo se están haciendo en monedas locales. Esto significa que el dólar, que indudablemente está cayendo, la guerra de las monedas las está perdiendo, hoy el dólar forma parte solamente del 50% del comercio internacional. Esto es una derrota de Estados Unidos y un repliegue de Estados Unidos de sus ex zonas de influencia que lo ha llevado a un estado de debilidad que indudablemente la reacción de esto ha sido justamente este tipo de amenaza de una nueva guerra fría con China, que no es tan fría, y obviamente impulsar a la OTAN y a Ucrania a ocupar las provincias del este y fundamentalmente a tratar de recuperar Crimea, porque como bien decía Brzezinski en los años 70, Rusia es un país y con Crimea es un imperio. ¿Por qué? Porque Crimea le da paso al Mar Muerto, al Bósforo y al Mediterráneo, mientras que sin Crimea Rusia queda encerrada prácticamente sin salir al mar, al menos que sea por el Ártico. Así que estamos en una situación absolutamente novedosa donde lo podríamos definir junto con Enrique Dussel, que el mundo está girando hacia el oriente. Después de 5 siglos de dominación atlántica, de imposición del pensamiento eurocéntrico, el mundo gira hacia el oriente. Es decir, desde esos 5 siglos de los tipos que dijeron tierra y que escribieron la historia, y los tipos que dijeron barco y que fueron reprimidos y muertos y que no pudieron escribir la historia, esos 5 siglos se están acabando. Se están acabando porque el mundo gira hacia lo que hoy se denomina prácticamente en todo el mundo geopolítico, hacia el bloque euroasiático, que es el bloque de donde surgió el conocimiento y donde surgió también la humanidad, desde los números, desde las álgebras hasta el acero, con el cual se hizo la industrialización de Manchester en Inglaterra. En el siglo II los chinos ya manejaban el acero. Así que esto está sucediendo. ¿Esto es bueno o es malo para América Latina? Bueno, según como lo veamos, es bueno, depende si nosotros seguíamos navegando a través del UNASUR y el BRICS, y esto obviamente el enemigo lo tenía absolutamente claro, por eso el Grupo de Lima diluyó, digamos, el UNASUR, que es una de las demandas a reconstruir de la Patria Grande, y estos son obras de incluso las disputas de los globalismos financieros continental expresado por los nacionalismos de derecha que obviamente lidera Trump y lo que es Wall Street y el complejo militar industrial farmacéutico de Estados Unidos, con el globalismo financiero internacional que es la banca Rothschild y obviamente Soros y Stiglitz también, que tiene, digamos, una
yo le estoy dando los títulos, cada uno de estos títulos nos llevaría, imagínense, Edgardo lo sabe, 1 hora de conversación que necesitaríamos varias botellas de vino para poder desarrollarla en una mesa confortable. Pero con esto quiero decirles, y no quiero apabullarlos, pero simplemente quiero decirles que con esto de la situación que se está viviendo en Ucrania, el mundo va consolidando una situación de hecho en donde Estados Unidos intentan comprometer a sus aliados, fundamentalmente a la OTAN, que es el pacto del Atlántico Norte, que fue creado para evitar la expansión del Pacto de Varsovia, y que cuando cayó el muro de Berlín, que les recuerdo que cayó de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, son dos concepciones diferentes de una caída del muro. Una de adentro hacia afuera es una concepción geopolítica de una reafirmación identitaria, de afuera hacia adentro es obviamente una penetración de otro tipo, y la reconstrucción indudablemente de Rusia se produjo también a partir de eso. Pero la OTAN no cumplió ninguno de los compromisos. No cumplió ninguno de los compromisos, tenía 22 países, hoy tiene 30. Y esto fue, de alguna manera, 32, cercando a Rusia, porque el cerco a Rusia es el primer paso para avanzar sobre China. Y esto lo sabe muy claramente, en especial porque hay un convenio entre China y Rusia de 400.000 millones de dólares, firmado ya hace varios años, que se hicieron en rublos y en yuanes. Fue el primer convenio que modificó el marco de negociación de los contratos a futuro, sacando al dólar de por medio. Hoy Gran Bretaña tiene un contrato con China en yuanes y libras esterlinas. Los turcos tienen un contrato a futuro en libras turcas y yuanes, y así podríamos seguir dando pautas y signos de cómo se van alineando nuevamente los planetas. Si yo les digo que en la medicina alopática, y miren cómo ustedes creen que voy a cambiar de tema, no voy a cambiar de tema. Pero en la medicina alopática todo el mundo cree que esta es la medicina que se maneja en todo el mundo. Y sin embargo, la mitad de la humanidad no tiene esta medicina. Tiene medicina ayurvédica, tiene medicina fitoterápica, tiene otro tipo de medicina, en especial en la atención primaria de la salud y en la atención de las enfermedades banales. Bueno, con la política internacional pasa exactamente lo mismo. Hoy el 50% del mundo está alineado en el bloque euroasiático. Pakistán, aliado histórico de Estados Unidos, al cual Estados Unidos le entregó incluso la capacidad nuclear para tratar de controlar a Rusia, acaba de anunciar en el día antes de ayer de que le compra el 10% del petróleo ruso que los rusos dejan de venderle a Estados Unidos. Imagínense este proceso junto con el tema de la energía, con el tema de los alimentos, cómo va a repercutir en el mundo y cómo tenemos que estar absolutamente, de alguna manera, dando una respuesta desde nuestra propia identidad, desde nuestro propio gobierno, desde nuestra propia América Latina, a estas necesidades básicas que se van a originar, que como en la pandemia, siempre nos van a tratar de hacer pagar a los pueblos en vez de que paguen los poderosos. Esto es una primera definición, porque indudablemente el tema de la energía es un tema que va de la mano hoy de la posibilidad de cualquier proceso productivo, pero también de la calidad de vida de la población y por ende de la salud de los pueblos, y también el tema de los alimentos y la alimentación sustentable es algo que nos preocupa firmemente desde el punto de vista sanitario. Pero hay algo más. ¿Qué hace Estados Unidos frente a esto con América Latina? Bueno, Estados Unidos ha planteado de que frente a este desplazamiento del mundo hacia el oriente, tiene que proteger con uñas y dientes su patio trasero, y perdonen la expresión poco académica de uñas y dientes, pero es así, y esto va a hacer redoblar, y esto es un gran desafío que tenemos por delante, porque indudablemente en la Argentina
porque la Argentina es quizás el eje sobre el cual se está dando hoy la discusión del imperio, indudablemente esto origina una aceleración de los procesos golpistas y destituyentes. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque necesitan una Argentina alineada para reordenar un tablero que se le está yendo de la mano con el triunfo de Petro en Colombia, con el triunfo de Castillo en Perú, que ya está siendo sometido al segundo juicio político en menos de 6 meses, el asentamiento de Arce en Bolivia, el triunfo de Boric, y un dato novedoso, pero no tan novedoso para algunos de nosotros que analizamos cómo viene el tema del nacionalismo imperial, que es Bolsonaro más cerca de los rusos que del globalismo internacional que maneja Biden y compañía. Esto que parece muy complicado en política internacional sucede así. ¿Ustedes no recuerdan que cuando ganó Trump dijeron que los rusos le habían ayudado al triunfo de Trump? Los demócratas dijeron que le habían ayudado a los rusos. Bueno, Trump expresa un nacionalismo xenófobo, de derecha, racista, misógeno, atrasado, arcaico, nazi, como el que expresa Bolsonaro. Pero expresa incluso eso como la expresión de todos los procesos de derecha que se fueron dando en Europa a partir de Stephen Bannon, personaje que nadie recorre, que nadie tiene en cuenta, que es el gran operador de estas derechas en el mundo, que ha formado incluso una escuela de cuadros en Italia que se llama Casa Movimiento, miren cómo se llama, Casa Movimiento, y que ha auspiciado no solamente el Brexit y la disolución o el debilitamiento de la Unión Europea, así como creó el Grupo de Lima para debilitar y hacer desaparecer el UNASUR, sino que además, en el caso de Europa, favoreció la ascensión del primer ministro austríaco, que es un Hitler redivivo en Austria, y obviamente todos los procesos de derecha que se están encadenando en Hungría, Bulgaria, Rumania y Polonia. Y esto es un dato de la realidad. Y esto que estamos describiendo es un cuadro de situación geopolítico. Sobre ese cuadro de situación geopolítico, la Argentina tiene que avanzar en definiciones que tienen que ser indudablemente el multilateralismo, porque el mundo unipolar, el mundo dependiente, el mundo colonial lo tenemos hace 5 décadas, o más de 6 décadas en la Argentina. ¿O la Argentina es un país libre? Pregunta, lo dejo picando. La Argentina es un país dependiente y colonial. Y esto lo podemos explicar bajo varios puntos de vista. ¿Tenemos hoy capacidad de decisión propia los argentinos? Tenemos una colonización cultural, una colonización financiera, una colonización económica y una colonización institucional. Tan institucional que una Corte Suprema de Justicia canalla y criminal hoy determina la debilidad de la democracia en la Argentina. Y esto hay que decirlo con todas letras, porque además la democracia se está discutiendo en todo el mundo tal cual la conocemos hasta ahora. Porque si los fondos de inversión que han cooptado los medios hegemónicos en todo el mundo, y esto ha arrasado soberanías porque son fondos de inversión supranacionales, y han cooptado las empresas, se han quedado con las patentes, manejan los sistemas farmacéuticos en todo el mundo, indudablemente los Estados-nación, como decía Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional 60 días antes de morir, van a ser estados muy débiles para frenar la ofensiva de los imperios, por eso la lucha iba a ser de los bloques continentales. Lo dijo hace 46 años. Modelo argentino para un proyecto nacional que yo les invito a leer. Tiene absoluta vigencia, porque ahí dice, es el país de los alimentos la Argentina. El país del agua dulce, nos dijo Perón. Yo tenía 24 años, ya estaba de 25 años, recibido de médico, y decía, pero este viejo, mirá de lo que nos viene a hablar, ¿viste? Porque los jóvenes siempre somos así, éramos así de despechados, nos viene a hablar del agua dulce. Hoy el agua dulce se cotiza en Chicago.
Hoy el agua dulce era uno de los pedidos de Pfizer. Y Pfizer es BlackRock, es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, que si fuese un país, sería el quinto país del mundo en Producto Bruto Interno. Maneja 1.700 empresas. 1.700 empresas. Entonces, estamos frente a un mundo donde el debilitamiento de la democracia hace que tengamos que emplear formas nuevas de confrontación para poder preservar la voluntad de los pueblos, porque la voluntad de los pueblos ha sido traficada justamente por esta colonización que en la Argentina se expresa muy claramente. Si no, no se hubiese dado marcha atrás con Vicentín, dejando a 1.400 productores sin cobrar y 500 millones de dólares sin recuperar. Y no se hubiese dado marcha atrás, o mejor dicho, no se hubiese permitido la derogación del decreto que nombraba o permitía que Internet y el cable fuesen servicios públicos como derechos humanos para todos los argentinos. Ni hubiese permitido el resto de los estamentos republicanos del Estado que el Senado no pudiese cumplir con la reubicación a sus lugares naturales, ya que está Alejandra ahí, a quien le envío siempre mi solidaridad, a dos jueces naturales que ni siquiera los echaba, los mandaba donde tenían que estar, y la Corte les dijo que no, y la Corte se asoció al diseño estratégico de los Estados Unidos sobre América Latina a través del lawfare. Esta Corte criminal y canalla terminó su periplo derogando un DNU de cuidado de vidas cuando sacó el presidente de la Nación el DNU en la segunda ola de la pandemia por el reclamo de los negacionistas de Larreta y Schiaretti, y 4 personajes que no iban a trabajar por miedo al virus mandaron al espacio público 16 millones de personas, provocando en 3 meses 42.000 muertos, cuando habíamos tenido 56.000 muertos en un año. Este es el país que tenemos. Por eso cuando algunos agitan banderas revolucionarias le dicen, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y porque la verdad, ¿cuáles son los espacios? La política es espacio y tiempo, ¿o no es eso la política? ¿Qué espacio tenemos con un pueblo que viene de 4 años de peste? Ahí la rectifico a Cristina, no es pandemia, Cristina, es peste, porque fue local, esto fue macrismo explícito. Es casi un chiste, pero te digo, ese es peste, no es pandemia. Los 4 años del macrismo, de entrega, de fuga, de lacayos, porque ni siquiera son empleados, ni siquiera son un proyecto, no, ni siquiera son neoliberales, porque cuando me dicen que Macri es neoliberal, yo digo, eso es darle entidad. No es neoliberal, porque el neoliberalismo expresa una idea de Estado mínimo al servicio del privilegio, expresa una idea de la diáspora social a partir del fortalecimiento del individualismo. Estos son ladrones, lacayos de las órdenes que le da la Embajada de Estados Unidos. Por eso están tan apurados al golpe Patricia Bullrich y Macri, porque temen que si estos próximos 2 años hay algún tipo de estabilidad, podamos reformular la Corte y esa Corte ampliada pueda llegar a sustanciar los juicios que tienen en marcha. Por eso quieren el golpe rápido. La embajada apuesta a eso si se da, pero no le da mucha bolilla, porque le da más bolilla a EA, a los grupos de poder financiero, económicos y empresariales que pretenden el desgaste del gobierno durante los 2 próximos años para pegarnos permanentemente golpes de mercado, golpes de precios y golpes institucionales como los que puede pegar la Corte Suprema de Justicia. Este es un panorama que estamos viviendo en medio de una crisis que tiene que ver con 20, 25 millones de argentinos que la están pasando muy mal y a los cuales tenemos que dar respuestas. Ahora, voy a entrar también, insisto, se los dije al principio, yo no le iba a sacar el traste a la jeringa. El Fondo Monetario Internacional, al cual siempre pertenecimos, por suerte en algún momento le pudimos pagar, como hizo Néstor Kirchner, después de refinanciar. Primero Néstor Kirchner refinanció, fue a un nuevo acuerdo y después fue a pagar. Es un dato de la realidad.
El dato de la realidad nos dice que el Fondo Monetario es una estaca clavada en el corazón de la patria. ¿Y que tiene que ver con qué? ¿Con lo económico? No, tiene que ver con el colonialismo. Cuando te endeudan en 57.000 millones de dólares, te están quitando soberanía, no te están quitando el dinero solamente. Si no entendemos eso, estamos creyendo que es un problema de dinero. No es un problema de dinero, es un problema de soberanía. Hay un diseño estratégico que tiene que tienen los anglosajones con la OTAN incluida sobre América Latina y en especial sobre la Argentina, que incluye la Patagonia. Nosotros no fuimos al lago escondido porque nos molesta Lewis. Lewis es la punta del iceberg, porque Benetton tiene 800.000 hectáreas, Tompkins tiene 600.000, Turner y Midland tienen 400.000 cada una. Lewis tiene 30.000, tiene 12.000 ahí donde fuimos nosotros, 18.000 de otro lado. ¿Cuál es el otro lado que tiene Midland? Sierra Grande. ¿Qué tiene Sierra Grande? Una pista de aterrizaje más grande que Aeroparque, a 400 metros del Atlántico. Ahí en Sierra Grande. Una pista de aterrizaje. Ahora no es más grande porque Aeroparque se agrandó, pero es una pista de aterrizaje que era tan grande como la de Aeroparque. Esa pista obviamente demuestra algo. Si nosotros vemos el diseño estratégico de la OTAN sobre el Atlántico Sur, con la isla Diego García, Santa Elena, Ascensión, que ya se le entregaron a Estados Unidos, la base ofensiva de la OTAN, Islas Malvinas, Sandwich, Orcadas del Sur, la plataforma marítima continental argentina explotada por ellos, el avance sobre la Antártida. Nadie sabe que Australia, ahora con el AUKUS, acaba de decidir, además de mandar los 8 submarinos nucleares que le va a mandar a Estados Unidos al Mar de la China, acaba de decidir la instalación de 40 bases científicas, entre comillas, en la Antártida. 40. Australia. Entonces, estamos en un problema porque además militarmente, frente a esta guerra, si se globaliza, la decisión del control de los pasos interoceánicos de Magallanes, Beagle y Cabo de Horno está en manos de la OTAN. Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo y sabiendo que hay una posibilidad de que la Argentina corra absolutamente peligro de perder la Patagonia. ¿O no lo hicieron con Yugoslavia? Les cuesta mucho partir un país. ¿Cuánto tardaron en reconocer Kosovo, que ni siquiera existía? ¿Cuánto tardaron en hacer Panamá de una provincia de Colombia a un país? ¿Cuánto tardaron en hacer cualquiera de las experiencias que hicieron últimamente con Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea, Corea del Norte, Corea del Sur? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que ver, porque si la Argentina no recupera un plan estratégico común que nos lleve a dar una respuesta, indudablemente estamos frente a una situación de profunda debilidad. Esto nos preocupa a muchos de nosotros y creemos que esto excede al gobierno nacional, excede al peronismo, por supuesto, porque lo que hay que recuperar es algo que el enemigo ha venido horadando en las últimas 5 a 6 décadas, que es la identidad y la memoria. Recuperar el sentimiento patriótico es uno de los desafíos. ¿Cómo recuperamos el sentimiento patriótico? Bueno, nosotros pensamos que luchas como la del Río Paraná, luchas como la de la Patagonia, determinado tipo de lucha, incluso la lucha exponiéndolo del Fondo Monetario Internacional, la lucha por el litio, la lucha por la libertad de los presos políticos, son cosas que pueden llevar a que recompongamos la identidad y la memoria que ha sido arrasada. Nuestros jóvenes no saben historia, no saben de nuestras luchas, no saben, le hablamos, obviamente, yo obviamente ni le hablo de Perón, porque Perón es muy lejano para los jóvenes de 40, Perón y Evita son Néstor y Cristina. Pero los que tienen 20, ni siquiera Néstor y Cristina. Esto hay que tenerlo presente, porque eran muy chicos. Entonces, tenemos que saber cómo recuperar el patriotismo de algo que ha sido arrasado
incluso en las currículas. Y esto lo sabemos todos los que estamos en la docencia, lo sabemos que incluso en la docencia estamos formando indudablemente profesionales para el enemigo, para ese enemigo neoliberal, ese enemigo, ¿no es cierto?, que prácticamente se plantea la tecnocracia, la meritocracia como eje de vida y abandona absolutamente sus raíces, sus pertenencias, su identidad y su memoria. Y ahí hay que entrar en algo que generalmente no se entra en las discusiones políticas. Y perdone que yo me entrometa, pero como formo parte de ASOFIL, que es la Asociación de Filosofía de la Filosofía de Liberación, que maneja un grupo grande de compañeros acá, y que la creó nuestro queridísimo amigo Enrique Dussel, que está en México, y que yo les recomiendo verlo en YouTube. Véanlo a Dussel, síganlo, sigan también ahora a Emil Secuda, una chica joven, joven como muchas de ustedes que estoy viendo, que ha sido nombrada por el Papa la responsable académica, que es de ASOFIL, filosófica de la Secretaría Episcopal del Vaticano. Emil Secuda, una argentina, que para el mundo va a ser la expresión filosófica del Vaticano desde un punto de vista del pensamiento del modelo biocéntrico de construcción de los pueblos frente al modelo macroeconómico que se expresa en el capitalismo. Esta crisis del capitalismo es una crisis que nosotros veníamos anunciando que esto iba a pasar con la pandemia. La pandemia puso una crisis al capitalismo, una crisis importante, y sabíamos que de la crisis se sale con guerra. ¿Con qué otra cosa salió siempre la historia de las crisis económicas del capitalismo? Con guerra, dirimiendo justamente conflictos. Y como el mundo cambió, como el mundo se desplazó, como el mundo está en una situación indudablemente volátil en este punto de vista, cada uno está afianzando su papel y su rol protagónico, hoy nosotros estamos solamente discutiendo el Fondo Monetario Internacional. Y no me parece mal que lo discutamos. Y no me parece mal, pero que los dos escenarios que tenemos, el de no pagar y el de pagar, son los dos dramáticos. Son los dos lamentables, son los dos muy difíciles y son los dos aquellos que realmente intentan no dejarnos respetar. Y esto me parece que no es un dato para fregarme las manos y decir, yo personalmente creo que los argentinos necesitan, y esto lo digo con se lo he dicho a mis compañeros que no coinciden conmigo, y yo se los digo a ustedes, no coinciden muchos compañeros, yo creo que los argentinos necesitan 2 años de tranquilidad. Necesitamos 2 años de tranquilidad. Necesitamos la familia argentina recuperar tranquilidad, previsibilidad. Y si sale el acuerdo y nos da esa previsibilidad, hay que saber que entonces el gobierno va a tener que luchar. Si no lucha, entonces ahí estamos en el horno porque el golpe viene igual. O sea, si el gobierno no saca las uñas, habiendo acuerdo o no habiendo acuerdo, el gobierno corre gravísimo riesgo de no llegar al 2020. Frente a eso, tenemos que hablar necesariamente del frente de todos. Y como se dan cuenta, yo fui cirujano mucho tiempo, yo meto el cuchillo. Después mátenme, fusílenme, pónganme en el paredón, pero el frente de todos es una construcción electoral de Cristina excelente, que fue la que tuvo capacidad de visión de estadista. Cristina debe ser una de las 10 mejores estadistas que hoy hay en el mundo. Perdonen, digamos, este comentario, pero yo creo que es así. Es una visión, es una mujer con una visión, una compañera con una visión estratégica superior a cualquier líder latinoamericano, seguro. Y una de las mejores del mundo, no cabe la menor duda. Ve esto que yo les estoy diciendo, lo ve con absoluta claridad. Con absoluta claridad. Sin casarse con nadie. Desde una posición identitaria, como debe tener la Argentina, incorporándose al mundo real, no al mundo que nos quiere incorporar, que es el mundo occidental y cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, porque ese es el mundo occidental y cristiano al que nos quieren llevar, porque es una construcción ideológica, no tiene nada
nada raro. Esto, sabemos cómo se expresa, por eso se permite cercenar la libertad de expresión, por eso se permite tomar represalias contra artistas, contra orquestas sinfónicas, se permite cualquier cosa porque son ellos, son ellos. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, si no fuese por esa visión estratégica, aún despojándose de lógicos rencores que podría tener con sus ex compañeros de ruta, que la enfrentaron y por momentos también la agraviaron, construye el Frente de Todos para que el pueblo tenga una herramienta y una salida electoral. La pregunta es, ¿alcanza con una salida electoral? Obviamente no, porque nos sigue encontrando fragmentados y divididos, y sobre todo con un gobierno débil porque está loteado. Cuando el gobierno está loteado, la toma de decisiones tiene terminales diferentes. Y la toma de decisiones, de las grandes decisiones políticas tácticas, tardan mucho, porque la toma de decisiones es muy larga, porque tienen que consultarse entre sí. Entonces, yo sí planteo, y ahí va una respuesta mía, el Frente de Todos no se puede romper. No se puede romper. No solamente hay que construir el Frente de Todos, sino que hay que ampliarlo a sectores que están fuera. Y voy a decir algo que les va a picar mucho. Por derecha y por izquierda. Porque si lo tenemos a Massa, ¿por qué no lo tenemos a Lavagna adentro? A ver, alguien que me explique qué diferencia hay. Y por izquierda, con todos los socialismos que están dando vuelta, con todos los partidos que están dando vuelta de la izquierda que obviamente participan incluso en otros ambientes como agrupaciones, y resulta que no los tenemos incorporados. Bueno, pero para eso, ¿qué necesitamos? Que haya una conducción. Y ahí tenemos un problema. Porque en esta conducción del Frente de Todos, nadie totaliza. Nadie totaliza. Cristina, que es el mayor aporte, que es la mayor referencia, que es la mayor complejidad dentro de todo esto, Cristina obviamente no totaliza, porque si no, no hubiese armado el Frente de Todos si totalizase. Entonces, al no totalizar, ¿qué pasa? Cada sector intenta dirimir, desgraciadamente, el 2023 antes de tiempo, en plena batalla por la subsistencia y el drama de crisis y el dolor social que tenemos. Entonces me parece que tenemos, yo estoy tirando un tema porque Edgardo me dijo, habla lo que quieras. Yo sé que soy un poco exagerado, que tiro temas que son conflictivos, que se pueden discutir muchísimas horas y pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que es necesario institucionalizar el Frente de Todos. Darle una orgánica para que participe el movimiento obrero, participen los movimientos sociales y que cada sector y desde cada mirada podamos construir una síntesis orgánica que permita dar, ¿qué cosa? Una visión estratégica. Y cuando digo una visión estratégica, digo, en una visión estratégica nos encontramos. En una discusión táctica nos dividimos. La visión estratégica, por ejemplo, que por muchos años trabajamos con Edgardo de la nueva Constitución, es una visión que puede estar sobre una mesa de todos los sectores y ponerla en debate en el conjunto del pueblo. O la nacionalización de los servicios públicos. Son discusiones, o la del Río Paraná, son discusiones estratégicas que definen un modelo de país. Un modelo de país biocéntrico, como lo define Francisco, que hoy en ese sentido es una voz muy clara a nivel internacional. Yo no soy religioso, quiero aclararlo, por si alguno cree que soy religioso, no soy religioso, no tengo relación con el Papa, no tengo nada que ver con eso, pero reconozco en el Papa una visión muy clara de confrontación contra la financiarización de la economía a nivel internacional. Reconozco esta lucha por la recuperación de los valores y la virtud, y me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar valores y virtudes de la militancia política y no solamente la lógica del posibilismo del día a día
y de la respuesta táctica. Y a mí me parece que esto, ¿qué llena la mochila de los militantes? ¿El puesto y el cargo o la utopía y la esperanza que podemos transmitir al pueblo? Y esto es una discusión. Yo me dedico a la formación de cuadros políticos y la verdad que si la política se transforma en una agencia de empleo, yo no tengo nada que hacer ahí. Me voy a mi casa. Eso está clarísimo. La política no puede ser una agencia de empleo. La política tiene que ser un marco de construcción de sueños, de ideales y de construcción colectiva que nos permita llevar a las nuevas generaciones hacia una esperanza, que se sientan protagonistas. Esto es lo que hicieron Néstor y Cristina cuando llegaron al gobierno. Impulsaron eso. Desgraciadamente, 12 años no dieron el tiempo para cambios estructurales. Por eso 4 años vinieron y lo borraron prácticamente de un plumazo. Pero necesitamos ir hacia cambios estructurales, profundos. Necesitamos 2 años de tranquilidad y 4 años cuando volvamos a ganar las elecciones para una política decolonial. Si no tenemos una política decolonial, el enemigo va a seguir sobre nosotros. No, insisto, no es solamente un problema económico. Sí es un problema económico dominar los grupos dominantes monopólicos y para eso tenemos leyes que hay que hacerlas. Sí es un problema económico dominar a los timberos del mercado y terminar con la ley de entidades financieras de la época de la dictadura militar. Esto sí es un problema. Y esto tenemos que hacerlo. Pero para eso tenemos que recuperar y construir mayorías. ¿Cómo construimos mayorías? Desde mi humilde punto de vista, las mayorías se reconstruyen si recuperamos ese sentimiento patriótico. ¿Por qué? Porque la identidad ha sido borrada. Fíjense en los billetes que tenemos en los bolsillos. Los billetes que tenemos en los bolsillos, ¿qué expresan? Expresan animalitos. Algunos compañeros me decían, esto es una gracia, algunos me decían, sí, pero antes estaban Roca y Mitre. Y yo dije, ¿quién no tiene un hermano degenerado en la familia? Un primo, o un pariente malo, o chorro. Bueno, eran nuestros, por lo menos eran los degenerados nuestros. Pero esto no es nada, porque borrar la historia, es parte del colonialismo, borrar la identidad. Y con esto voy terminando porque no quiero abusar de todos ustedes. Si algo tiene claro el colonialismo, es que la patria no existe, porque patria es padre enterrado, es memoria oral y familiar y social, la que forma las subjetividades en los primeros años de vida, es aquella que nos da el sello de esto que decía Rodolfo Kusch, del estar situado, que es diferente, es estar situado americano, moreno, mestizo, criollo, profundo, a la lógica hegeliana del objeto, del ser alguien. El ser alguien es diferente al estar situado. El ser alguien corre en el mundo de los objetos, es la sociedad del consumo, es la ciudad, es aquello que tiene que ver con la despersonalización. El estar situado fija las identidades y por eso el enemigo trabaja sobre la identidad y sobre la memoria. Y sobre la memoria, por eso niega el genocidio, por eso niega los 30.000 muertos, por eso intenta borrar la memoria de la fuga de capitales que hicieron, intenta borrar la memoria del latrocinio que hicieron en los últimos 4 años. Esa memoria, pero también intenta borrar la memoria de todos nosotros, de la memoria de que pudimos construir épicas. Y si no recuerden, cuando alguien me dice, pero si estamos en esta situación, ¿cómo hacemos? Con la movilización y la calle. ¿O acaso no lo hicimos con el 2x1 cuando la Corte Suprema sacó el 2x1? ¿No salimos a la calle y lo dimos vuelta? Las asimetrías que nos provoca el colonialismo y la posición de poder y la disputa de poder en la Argentina se resuelven con el pueblo en la calle y con la comunidad organizada. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Por lo menos algunos intentamos trabajar en eso. Encontramos que la fragmentación neoliberal se ha metido en nuestros propios cuadros y en nuestros propios jóvenes. Pero tenemos que insistir. Por eso es necesario que desde la conducción se reconforme una conducción
del Frente de Todos que también exprese esta necesidad y que llame a la movilización, porque la movilización contra la Corte Suprema de Justicia, para echarla, es necesario replicarla permanentemente. Y también reparar, como corresponde, a nuestra Alejandra, que ha sido mancillada permanentemente. Estas cuestiones tenemos que reparar a nuestros compañeros, tenemos que volver a querernos entre nosotros y además no dejar que el enemigo nos divida. Y esto es algo con lo cual voy a ir terminando. Si hay compañeros que no votan y compañeros que votan, que están con el acuerdo, que no nos divida eso, que nos junte el proyecto estratégico sobre el cual vamos a caminar a futuro. Porque si no, vamos a estar en un tironeo que nos pone el enemigo, entonces le decimos traidores a los que votan o traidores a los que no votan, y esto me parece que es siempre la agenda del enemigo. Y nosotros tenemos que enterrar la agenda del enemigo y trabajar la agenda propia. Y nuestra propia agenda es propositiva. Fíjense ustedes que el enemigo dice que somos un país subdesarrollado. Y nosotros somos un país que exportan centrales nucleares, que tiene el ciclo del uranio enriquecido, que tiene 2 satélites orbitando, que tiene otros 2 en los ARSAT, que tiene 12 ACOM para mandar al espacio, que tenemos un vector que ya tenemos propio el tronador para mandar nosotros mismos al espacio, que tenemos los radares triple D, que fabricamos usinas generadoras de energía para centrales hidroeléctricas que exportamos en Mendoza, fabricamos vacunas, fabricamos medicamentos, fabricamos incluso, tenemos la biotecnología en marcha, como la que vi el otro día en Rosario, que me caí del equipamiento que estamos teniendo en la maquinaria nueva de biotecnología sobre el tema del tratamiento de la sangre, y la verdad es que me maravilló de lo que están haciendo nuestros jóvenes y lo que están haciendo nuestros científicos. ¿Saben cuántos países del mundo tienen todas esas tecnologías juntas? Entre 200 países, 15. Y nos dicen subdesarrollo. Entonces nos bajan el precio. Y nosotros tendemos a perder la autoestima, sobre todo por esta combinación de los fondos buitres y los medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación, pasaron a ser factores de poder, crean sentido y nosotros a veces le contestamos a esos medios agrandando la propia agenda del enemigo, en cuando en realidad tendríamos que hacer nuestra propia agenda, crear nuestro propio sentido, y esto solamente se hace con movilización, con militancia y con una política comunicacional que el gobierno carece, y creo que es uno de los más graves defectos que hemos tenido, digamos, en estos años. Por lo tanto, yo le dejo, como se dan cuenta, muchas más incógnitas y búsquedas que otra cosa, porque no intento tener certeza de nada, simplemente compartir con ustedes las preocupaciones que tenemos, muchos grupos, de constituirnos en unidad nacional con objetivos estratégicos comunes, en algo que decían las abuelas, se van a reír muchas. ¿Se acuerdan del Ilván, que era juntar las piezas de un traje pero sin coserlas? Bueno, porque cada uno tiene su identidad. Entonces, hoy no se trata de decirle a uno, dejá de ser lo que son y de ponerte esta camiseta, sacate la otra. Hilvanemos en objetivos estratégicos y caminemos juntos, cada uno de su espacio, hacia un mismo objetivo. Y seguramente podremos dar una batalla victoriosa en el 2023. No nos sumemos a la resignación que nos quieren plantear algunos. Y mirá si el candidato es fulano, estamos perdidos. Miren, nunca estamos perdidos. ¿Saben por qué? Porque si el pueblo está organizado, nunca estamos perdidos, porque el pueblo es el único sujeto que construye la historia. Y termino con Benedetti, y cantaba Citarrosa, nada hay más lento en su andar que un pueblo construyendo la historia. Bueno, muchas gracias.